Bien, seguimos avanzando. Un tema muy interesante, la ruptura de máximos y mínimos. Tenemos que entender una cosa. Los rangos de referencia trabajan como resistencia o soporte y son barreras para el precio, barreras que se rompen en función a la narrativa del precio. Vamos a utilizar a nuestro favor estos rangos, ya que nos van a ayudar a tener una narrativa y decodificación de estos máximos y mínimos alrededor de esos niveles. Acá tenemos el movimiento del precio. Vemos claramente que el precio llega por primera vez al rango de referencia, rebota, genera un mínimo más alto que el anterior, boom, lo penetra por completo y finalmente retrocede nuevamente penetrándolo por completo, pero no rompe el mínimo anterior que penetra el rango de referencia. Nuevamente el precio, boom, penetra el rango y rompe el máximo anterior que estaba por fuera del rango de referencia. ¿Ok? Tengan en cuenta estas pautas porque ya las venimos viendo desde videos anteriores y son súper importantes al momento de considerar la narrativa. Bien, entonces acá te voy a marcar ese mínimo. Ese mínimo es un mínimo de plazo intermedio, puesto que es el mínimo más reciente que penetró el rango de referencia y es el mínimo que no se rompe cuando el precio sale del rango y vuelve a penetrar hacia abajo, saliendo también del rango, pero no rompe ese mínimo que te tengo marcado ahí. Por el contrario, deja un nuevo mínimo, esta vez más reciente, porque es a partir de este mínimo que se genera una nueva penetración y la ruptura del máximo anterior que estaba por fuera del rango de referencia. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar un ejemplo alcista y bajista de dos conceptos importantes e interesantes también que debes de tomar en cuenta con respecto a en dónde se encuentran estos máximos y mínimos en función a los movimientos de un rango de referencia. Bien, acá tienes dos movimientos. Un movimiento bajista que penetra y supera un rango de referencia y de la misma manera un movimiento alcista. Bien, acá tenemos que tener en consideración dos cosas, dos puntos, en el caso bajista y en el caso alcista. En el caso bajista, los máximos en descuento pueden romperse con facilidad. Los mínimos en premium pueden romperse con facilidad, pero descuento de qué, premium de qué. En descuento de un rango anterior, en un rango de, no en el rango de referencia, me refiero al rango que formó el máximo del plazo intermedio, el movimiento de penetración. De la misma manera, en el movimiento alcista, ese mínimo que está marcado es un mínimo que se encuentra en premium. ¿De qué? Del movimiento de penetración, porque si te das cuenta tú tienes un mínimo que penetra hacia arriba el rango de referencia y luego ese mínimo, a partir de ahí que se encuentra dentro del rango de referencia, boom, genera un movimiento de salida. El precio retrocede, lo neutraliza y sale. Pero de repente no me has entendido, no entiendo bien el rango, por qué en descuento, por qué en premium. Espera, acá te lo voy a mostrar. Bien, entonces tenemos el máximo que genera el movimiento de penetración, el mínimo que se forma, a partir de ahí se genera un retroceso que no logra salir del rango y a partir de ese máximo, boom, se genera una ruptura hacia abajo, una ruptura del mínimo anterior y la salida del rango. Pero claro, o sea, no porque me rompe el máximo anterior y el precio vuelve a penetrar el rango, ya el precio va a comenzar a subir. Acuérdate, me interesan los mínimos y máximos que están por fuera. En este caso, del rango anterior, tú tienes un área premium y un área de descuento. ¿Y ese máximo en dónde está? Está en un área de descuento. Por lo tanto, es un máximo que será susceptible a ser neutralizado
De la misma manera, en la estructura alcista, tú tienes el mínimo que genera el movimiento de entrada al rango. Ahí tú tienes un rango principal de entrada donde tienes un área premium, un área de descuento. Tienes un mínimo que se forma dentro del rango de referencia y al mismo tiempo está en el área premium del rango anterior. A partir de ese mínimo se genera un movimiento de salida. Ese movimiento de salida genera un máximo fuera del rango. Ese máximo genera un movimiento de penetración nuevamente para llevarse el mínimo que estaba dentro del rango de referencia y finalmente hacer un movimiento de reversión para romper el máximo de plazo intermedio, que finalmente nos da el respaldo de la continuación del movimiento alcista. Ahora, para terminar, acá te voy a dar otro tip. Los rangos de referencia también se pueden dividir en premium y discount. Los rangos de referencia también se pueden dividir en áreas premium y discount. Esto se va a utilizar en algunos contextos determinados, pero te lo dejo ahí, te dejo la semillita para que la tengas, lo estudies, lo veas en tus gráficos. Hasta aquí llegamos con este video de máximos y mínimos de rupturas, estudio de rupturas. Y como siempre te deseo buena suerte y buen trading. Nos vemos en el próximo video.